nosotros el profesor Juan Valdés, es el director del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores. Bienvenido, profesor. Muchísimas gracias, muy buenos días, es un placer. Qué bueno tenerlo por aquí para que nos cuente de lo que está haciendo la institución que agrupa a los profesores en favor de orientar la educación a través de ese observatorio. Seguro que sí, la educación es una ciencia y las decisiones sobre educación en cualquier país del mundo debe basarse en la investigación científica y en esos hallazgos que provea. El Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores ya lleva casi 6 años. Empezamos en el 2019 y hemos estado rastreando, estudiando y evaluando las 13 áreas esenciales que garantizan la calidad educativa dentro del artículo 59 de la Ley General de Educación. Para nadie es secreto que nosotros en el país tenemos el sistema educativo más deficiente de América Latina. Las pruebas locales, como las pruebas diagnósticas, pruebas nacionales, los hallazgos de estudios locales y algunas pruebas internacionales así lo revelan. El tema es que la clase docente ha decidido ya empoderarse de un tema vital que es el de la calidad. En este momento, nosotros estamos enfocados en un tema también que lleva un retraso de 6 años, que es la evaluación del desempeño de los docentes. El pueblo dominicano tiene el derecho de saber qué calidad y qué desempeño tienen sus docentes. Profesor. Sin embargo, desde 2017 aquí no se hace la evaluación del desempeño. Se especula mucho de que el fracaso de la educación dominicana se debe a que no tenemos los mejores docentes. Pero esas son declaraciones y aforismos sin ningún fundamento científico. Y yo insisto, como académico de más de 30 años en esto de investigación educativa. Pero, profesor, los exámenes y las evaluaciones que han hecho demuestran lo contrario a lo que usted nos está diciendo. No, los exámenes que la mayoría se queman, no pasan el nivel de... Pero esos no son docentes en ejercicio, por eso es que digo que hay mucha desorientación. Eso que usted acaba de decir es totalmente cierto. Y a quien hay que cuestionar aquí es a las universidades de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque si un ciudadano va a una universidad, estudia y se gradúa y se le da un título, ¿cómo es que más del 60% de los participantes en los concursos reprueba? Y eso no es nada nuevo. Aquí en 2014 se crearon los estándares profesionales para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Y se supone que todas las universidades de este país deben estar alineadas a esos estándares en términos del perfil al que aspira la educación dominicana. Cuando una persona se gradúa de una universidad, debe tener una garantía de que ese perfil se cumple. Cuando va al Ministerio de Educación que toma las pruebas, esas pruebas deben corresponder a la capacitación, a la formación que se le dio a los docentes en las universidades. Sin embargo, al día de hoy no hay ninguna evidencia, ni siquiera, de que las pruebas de los concursos estén alineadas a los estándares establecidos. Nosotros como país libramos una lucha justa para tener un 4% para la educación, ¿verdad? Y muchos dijeron en su momento, incluyendo el presidente de ese momento, que para qué se necesitaba el dinero, que dónde estaba el plan, ¿verdad? Como que el huevo y la gallina, ¿qué sería primero? Sin embargo, nosotros estamos hoy ya a varios años con ese 4% en condiciones de poder exigir cuál ha sido su aprovechamiento, porque ya se está dando. Con la entrada de este nuevo ministro, parte de las cosas que él dijo era que el dinero se había ido a la cañería. Entonces, profesor, ¿cuáles son los ejes que son indispensables para un buen uso de esos fondos? ¿Y qué es lo que nos ha faltado? Mira, algo muy importante. El ministro Ángel Hernández empezó su gestión diciendo que él se iba a enfocar en calidad educativa. Y lo que menos tenemos hoy es calidad educativa. Históricamente, nunca en 11 años, después que se aprobó el 4%, no se había tenido una ejecución presupuestaria tan baja del 4% como la de la gestión del ministro Ángel Hernández. En este año 2023 tuvimos una ejecución presupuestaria en calidad, en el tema calidad. Calidad y peor, cantidad. O sea, nosotros tuvimos en 2023 una ejecución presupuestaria inferior al 3.7% del 4%. La ejecución presupuestaria más baja de la historia del 4%, desde 2012. Te estoy hablando del gasto. Si vas a la calidad es peor, porque la calidad depende del manejo de los recursos humanos, de los recursos financieros, de la supervisión y del control de la calidad, de los servicios técnicos y pedagógicos. Y si usted ve los resultados de hoy, son peores que hace 10 años. Hoy en día, en términos de cobertura,
usted tiene 3 puntos menos por ciento de cobertura en el nivel inicial, los niños que están en la edad preescolar. El acceso al nivel primario es 0.3% más bajo y al nivel secundario es 2 puntos por ciento más bajo que en 2019. O sea, ¿tenemos más deserción o tenemos menos ingresos? Menos ingresos, por eso es una negación de un derecho a la educación pública. ¿Por qué? Porque el año pasado más de 100,000 niños dejaron de acceder a la educación pública por falta de cupo, porque aquí hay un déficit de más de 6,000 aulas al día de hoy. Mire, eso es inaceptable, porque dinero no falta. Aquí lo que tenemos es un problema de gestión. Tenemos una gestión que, si usted va a los principios de la gestión pública, ni es eficiente, porque si usted busca algo que se llama Sistema de Monitoreo de la Administración Pública, el SISMAP, el Ministerio de Educación de la República Dominicana no está ni siquiera entre las 100 instituciones públicas mejor gestionadas. Y si los buscas... Está por debajo de las 100 que salen publicadas. Pero no, oye, el Ministerio de Educación no está ni siquiera entre los 10 ministerios mejor gestionados del país. Busquen el SISMAP, o sea, el Sistema de Monitoreo del mismo gobierno dominicano. Aquí, lamentablemente, quien como nosotros tiene la oportunidad de ver algo que se llama la evidencia empírica. La evidencia empírica es lo que pasa día a día en la escuela. Se da cuenta que es un fracaso total. Lo malo de eso es que los últimos 2 ministros de educación que hemos tenido, que son el actual y el anterior, son maestros consumados de larga data y conocidos por su solvencia académica y gerencial. Sin embargo, nada ha pasado. Bueno, le voy a decir algo. Si esos son 2 gurús de la educación, ¿qué pensar de un profesor de Navarrete? No, fíjese algo importante. Una cosa es la gestión pública y otra cosa es el dominio de temas académicos y la capacidad académica. Son 2 cosas muy distintas. El peor problema que tiene la educación de este país es de gestión. Usted busca del año 2012 a 2020 y usted tuvo un abogado, Amarante Baré, un arquitecto, el señor Navarro, y un contador, Peña Mirabal. Tampoco se avanzó. O sea, si vamos a esto, el problema aquí es muy obvio. Es un problema de gestión. No tenemos autoridades. Y le voy a decir algo. O sea, pueden ser académicos, pero no expertos en escolarización. Claro, o sea, no, recuerde que el ministro Ángel Hernández lo que maneja es universidades. Yo les voy a decir algo acá. Ángel Hernández duró siendo maestro de escuela más de 10 años y siendo funcionario de educación como técnico otros 10 años. Hace 20 años. Entonces, ¿qué pasó aquí después de eso? Aquí usted tuvo 2 reformas curriculares, una readecuación curricular. De hecho, aquí se cambió el paradigma educativo en el año 2010, en el 2012, de un sistema basado en contenidos a un sistema basado en el desarrollo de competencias, que al día de hoy, 11 años después, ni siquiera funciona como fue diseñado. Profesor, mire, el presidente de la República formó un gabinete de educación. Y pregúntese en ese gabinete cuántos son especialistas en educación escolar. Pero espérese, profesor. Espérese. ¿Cómo que? ¿Y entonces? ¿Y cómo está conformado? Bueno, usted tiene personas del empresariado, de las universidades. Mire, aquí lamentablemente hay una ausencia, primero de investigación científica, hay una ausencia de evidencia empírica en las decisiones. Y sobre todo aquí hay un desconocimiento increíble de la realidad escolar pública y de lo que hace falta para mejorarla. Porque aquí, por ejemplo, insisto... ¿De dónde es que tenemos que traerlo entonces? No, son de aquí. Aquí hay gente de más capacitada. Pero todo el que ponen ahí entonces no tienen capacidad ni tienen gerencia. No es solo capacidad, sino también voluntad. Porque fíjese algo importante. Aquí, este gobierno diseñó un muy buen programa, una buena estrategia para 2020-2024, que fue un plan estratégico. Entonces, ¿cuál es el primer problema? El gobierno comienza con un plan estratégico a 4 años, que yo invito a todo el mundo a que lo busque, perdón, muy bien diseñado, pero con un cambio de ministro a otro, todo cambia. El principal problema es la descontinuidad de las políticas. Y eso pasa no de gobierno a gobierno, ¿no? De ministro a ministro. Aquí cada ministro que llega viene con sus propias ideas. No respetan la investigación científica, no respetan la institucionalidad, no escuchan. Mire, ahora el decreto 365-23 que emitió el presidente de la República para supuestamente hacer un nuevo plan decenal de educación, que vamos a reformular la educación. Nosotros hemos preguntado, ¿y dónde están los estudios y las evidencias que te dicen qué es lo que usted quiere reformular? Algo peor, quiere reformular la educación pública y ni siquiera han invitado al gremio de los docentes a participar en las mesas de discusión.
Señores, eso se llama en lucha libre dar patadas voladoras. Porque es que aquí todo el que llega no respeta la investigación científica y no respeta la educación. Profesor, mire, yo le decía en una ocasión al profesor Rafael Santos, que veo que el observatorio tiene su nombre. En honor a Rafael Sí, Santos. que la ADP tenía que dar un paso de frente y luchar porque se le permitiera ser parte de la solución del problema. Porque diferentes sectores han estado culpando, quizás de manera injusta, a la ADP de la situación. Y quizás se ha llevado la peor parte porque en un momento hubo una politización, un momento en que los políticos asumieron la facultad que tenían de nombrar y nombraban a personas que no se habían preparado para ser maestros y entraron al sistema. Ahora me alegra que la ADP haya dado un paso al frente y que se convierta en parte de la solución. Ahora, como usted es un estudioso de la educación y dirige el observatorio, me gustaría preguntarle lo siguiente. ¿Cuáles son los aspectos que, de acuerdo a las observaciones que ustedes hacen, los estudios que hacen, llevan a entender que se deben modificar, reformar e implementar para lograr realmente la transformación que necesitamos en la educación? Mira, lo primero comienza con las políticas socioeducativas. La educación moderna se sustenta en un paradigma que se llama el constructivismo social. Se supone que hoy en día, en la era digital, en la era del conocimiento, se apuesta a la construcción social del aprendizaje. El aprendizaje no se da en el aula. El aula es uno de los espacios donde se propician aprendizajes. En este país carecemos de políticas socioeducativas adecuadas que puedan conectar la escuela con la casa, el barrio, la comunidad y la sociedad. Así no se puede decir, como dicen en papel, que tenemos supuestamente un currículo sociohistórico, socioformativo o sociocultural. ¿Cómo la conectamos, profesor? A través de políticas sociales, por ejemplo. Nosotros hemos sugerido que, dadas las condiciones socioeconómicas de los niños de las escuelas públicas, debe haber trabajadores sociales en cada escuela de la República Dominicana. Que debe haber una conexión entre ese niño que a veces, o esa niña, llega a la escuela con una conducta que tú no puedes tratar o identificar y no te das cuenta que está siendo abusado, sea por un familiar, por alguien del barrio, o que tenga condiciones en su hogar, en su barrio, que dificulten su aprendizaje. Sí. Además, como el aprendizaje es social, tú tienes que conectar a la comunidad con la escuela. En la antigua escuela se daba eso, profesor. Sí, orientado. En mi época se daba. En la mía, el profesor iba a la casa de mi papá. Profesor, ¿qué cantidad de profesores de orientación se necesitan? Bueno, este estudio revela que todavía tenemos un déficit en cada escuela entre 1 o 2 orientadores y psicólogos. Porque también confunden el rol del orientador con el psicólogo. Si usted revisa el manual operativo de centros educativos públicos, el psicólogo tiene una función y el orientador tiene otra. Entonces, ahora mismo se está trabajando hoy en el programa de inducción de los orientadores y de los psicólogos. ¿Pero qué han hecho? El disparate más grande que se le ha ocurrido a esta gestión del Ministerio de Educación. ¿Cuál es? El Sistema Nacional de Carrera Docente establece que cuando usted como Estado contrata a un docente, usted tiene un año para ponerlo a prueba, para evaluarlo y entrenarlo. Y si no es el docente que le conviene al Estado, usted puede prescindir de sus servicios. Pero aquí lo que se les ocurrió violando el sistema fue crear 5 módulos online a través de entrenamientos después de la hora de clases o hasta en hora de clases, y con esto durante unos meses determinar si esa persona es la correcta. ¿Qué de bueno tiene el sistema educativo dominicano según el observatorio? Que hoy en día los docentes están muy empoderados de la solución, como decía él, y que hoy en día la sociedad dominicana es mucho más crítica. El niño de hoy vive en una era muy distinta. Es un niño con un perfil totalmente distinto al que fue el nuestro. Profesor. El niño de hoy todavía, el de hoy es mucho más crítico, es mucho más proactivo. Tenemos más recursos que nunca antes, porque el 4% para educación el año pasado, señores, ahí sobraron 27,000 millones de pesos. Los recursos no son el problema. Se tomaron, que nosotros solicitamos en el Observatorio Educativo, a través de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. ¿A dónde fue que enviaron los 15,000 millones del presupuesto de educación que tomaron? Porque el presupuesto comenzó con 275,000 millones y terminó con 260,000. Entonces le dan información falsa al pueblo, diciéndole que tuvimos una ejecución histórica del 4%. Eso es falso. Lo que pasa es que usted tomó 15,000 millones del presupuesto original, y si usted compara su ejecución con 15,000 millones nuevos, a mí menos, por supuesto que usted va a tener una ejecución. Profesor, ¿cómo estamos nosotros con los idiomas?
Bueno, con el tema de los idiomas, ustedes saben que yo también soy el presidente de la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana. Fui el creador del programa de inglés de inversión. ¿Está yendo bien a usted? Yo tengo 34 años como docente. He sido director de 2 facultades universitarias. Dirijo el St. Lawrence International School, que es un colegio bilingüe internacional, y dirijo varias instituciones educativas hace más de 30 años, aquí y en otros países. Entonces, la educación es mi vida, es mi pasión, le he dedicado, yo le he donado millones de dólares a las escuelas públicas de este país para desarrollar el área de aprendizaje de inglés en la escuela. ¿Inglés nada más o idioma? No, inglés en particular. Yo en particular, conociendo la experiencia en Europa, creo que es un gran error de este país tener 2 lenguas extranjeras en el mismo nivel de escolaridad. Porque ningún país ha logrado nada. Tenemos la cantidad de maestros suficiente. Porque en mis tiempos, en la escuela pública, cualquiera era el que estaba inglés. No, ya no. La semana Mira, él preguntaba, ¿qué más hay de bueno? ¿Sabe qué ha pasado de bueno en la escuela pública? Señores, ahora los profesores más competentes es en la escuela pública que están, que tienen mejor sueldo. Migraron además. Ahora los docentes tienen mejor sueldo. De hecho, el sector público paga mejor que el sector privado. Entonces, si tenemos mejores docentes, tenemos mejores sueldos, aquí lo que hay es un problema serio de gestión pública. Mire, profesor, usted no está exonerando la ADP de todo este mal. Es que la ADP es parte de la solución. Pero parte, no, y del problema también. Pero es lo que usted el lo que problema se ha chupado todos los cuartos. Los profesores nada más piensan en ello, ¿eh? No, y te voy a dar un dato. Han llegado a casa, son clase media ahora. Ahora te voy a... Todos los cuartos, toda esa huelga que hacen por ahí. No. Perdón, profesor, como que no lo vemos todos. Vamos a ver, le voy a poner una prueba. Y los padres, cuando hacen la huelga, los niños no van a la escuela. ¿Cuántas y muchos huelgas? de los padres, cientos de miles de padres, necesitan la docencia, incluso no para la docencia, sino para alimentarse también. Le voy a dar Entonces, un reto no comen, a todos. No dan la docencia. No. Cobran su cuarto con la tarjetica. Sí, espérese. No. La ADP ha sido responsable de todo este mal también. Vamos a ver Espérese. algo. Le voy a Profesor, poner una tarea sencilla. El año pasado, ¿cuántas huelgas? Profesor. Vamos a ver algo. Porque le voy a explicar algo que les voy a decir y se lo digo a todo el pueblo dominicano. Aquí le han hecho creer a este país que el derecho a la protesta es algo malo. ¿Por qué protesta la ADP? No lo hacen los sábados. Vamos a ver. Inclusive en toda América Latina. No lo hacen los sábados ni los domingos, nada más cuando hay clases, profesor. Y, mire, hasta en eso hay un cambio en la ADP. Para que usted entienda. Y qué bueno que usted dice eso, porque me ha dado una oportunidad. Yo quisiera decirle algo al pueblo. Una de las grandes desgracias de este país y del resto de América Latina es que han renunciado al derecho a la protesta. Aquí se le ha hecho creer a los pueblos de América Latina que protestar le hace daño a la economía, a la sociedad. Aquí lo importante no es si se protesta, sino por qué se protesta. La ADP hace años que no protesta por sueldo. ¿Por qué está protestando la ADP? Primero, porque no hay agua en las escuelas públicas, porque no hay libros de texto, porque no hay condiciones conducentes al aprendizaje, porque no hay un personal suficiente. Señores, sabiendo la naturaleza de la sociedad dominicana y el nivel de violencia que hay, señores, aquí el 75% de las escuelas no tiene policía escolar. ¿Y qué está pidiendo la ADP? ¿Y lo dejamos así, no protestamos? No. Profesor. Y le voy a decir algo mejor. Yo desafío a quien sea que me diga cuántas protestas generales hizo la ADP el año pasado. Una sola. ¿Por qué? Precisamente porque usted tiene un docente que tiene 30 y 35 años en el sistema, se jubila después de haber dado su vida por la educación en las escuelas públicas y tiene un sueldo de miseria. ¿Y por qué se protestó? Por todos los males que lamentablemente aquejan a la escuela. La ADP lo que está es luchando por el derecho a la educación. Y nosotros somos los que estamos exigiendo por primera vez en la historia que se nos evalúe. Aquí se cuestiona al docente. Quienes están exigiendo que se evalúe al docente son los docentes. Quienes están haciendo investigación científica sobre qué pasa en la educación pública somos los docentes. Quienes tienen propuestas. Mire, nosotros entregamos en el Palacio Nacional al presidente de la República 13 propuestas para mejorar la educación. Profesor, el observatorio debe procurar ver qué piensa la población sobre el ADP, porque la mayoría de los ciudadanos creen que el ADP es el problema fundamental. Usted tiene toda la razón. Usted tiene toda la razón y eso es producto de la desinformación. Por eso, una de las labores del observatorio educativo es precisamente esa. Por eso estoy aquí yo hoy. Porque el pueblo dominicano debe saber cuál es de verdad el problema de la educación. Los docentes no somos el problema, los docentes somos la solución. Usted estaba hablando ahorita de 2 idiomas que se imparten, que usted está en contra de eso. Mire, yo en mi usted está en opinión contra técnica, del inglés y del francés. Y si usted está de acuerdo, por cuestiones de seguridad, de que aquí en las escuelas se enseñe un poquito de creol. Mire, algo importante. Yo creo como académico en la investigación científica. Usted se va a todo el resto del mundo
Y en muy pocos países donde... Perdón a ese muchacho que está sugiriendo el creol. No, pero lo voy a responder a eso también. Mire, algo importante. En muy pocos países del mundo donde se enseñan 2 lenguas extranjeras en el mismo nivel de escolaridad, se logra el aprendizaje de ambas. Yo dirijo un colegio bilingüe internacional y usted tiene el español y el inglés. Usted bien pudiera tener el francés y el español. En la línea fronteriza también usted puede tener el francés, el español, ese creol al que usted hace referencia. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es social. Ahora, eso es bilingüismo, eso es multilingüismo. Toda la investigación científica demuestra que el aprendizaje de una segunda lengua en la escuela mejora la lengua materna. Aquí me dicen, Juan, pero no saben ni hablar bien español o escribir. ¿Van a aprender inglés? Digo, no, es todo lo contrario. Yo invito a cualquiera que descargue las investigaciones del Centro de Lingüística Aplicada de los Estados Unidos para que vean que el aprendizaje de una segunda lengua en la escuela mejora tu lengua materna, porque tú tienes mayor conciencia lingüística. Tú no solamente aprendes de forma natural, sino racional, cuando tienes que aprender una segunda lengua. Profesor, hay un tema también que hemos debatido aquí, y empíricamente, en base a lo que vemos, porque nosotros no hemos hecho ningún estudio, y nos llama bastante a preocupación el tema de las tandas extendidas. Porque eso, lo empírico, hemos llegado a entender, y me incluyo, de que eso ha servido en la mayoría de los casos para tener una especie de guardería donde tener los niños y que los niños coman, porque uno no sabe cuáles son los contenidos que se imparten en las tandas. Mira, querida. ¿Qué está pasando con las tandas extendidas y cómo aprovecharlo, profesor? Mira, la tanda extendida es una excelente política, fue una excelente visión. Tener a los niños 8 horas en la escuela. ¿Qué fue la idea, profesor? Eso fue de la gestión pasada, fue en 2012. Y la tanda extendida es maravillosa como política educativa. Nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero vamos a empezar, vamos a darle un vistazo a la tanda extendida. El niño llega a las 7:30 de la mañana. Al niño se le recibe como desayuno con una masita y un cuarto de leche 5 días a la semana. Diabetes, obesidad, desnutrición, hiperactividad. Eso es lo que da el desayuno escolar. O sea, caballero, si usted consume 5 días a la semana un pan o una masita con un cuartillo de leche. Mira, Freddy se crió con masita. Usted se Mira la qué comió fuerte. varias veces, profesor. Pero 5 días a la semana no. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en una era distinta. Sabemos qué hace el exceso de harina y de azúcares, sobre todo en un niño, en términos de hiperactividad, de obesidad, de diabetes y sobre todo de desnutrición. Un cerebro que no está bien nutrido no puede razonar mucho. No le voy a hablar de que el mal comido no piensa, no. O sea, el cerebro humano necesita una cantidad de nutrientes para poder procesar los procesos cognitivos que conducen al aprendizaje, poder elaborarlos. Entonces, no hay buena nutrición en la escuela pública, en la jornada escolar extendida. Profesor, usted le pone la masita y la chocorrica y le pone conflé y yogur. Le dan con la funda en la cabeza. Y se van con la masita y... Claro. No, mire, yo le puedo decir, yo que estoy en la escuela pública, que los niños están hartos. ¿De la masita? Señores, es que cualquiera que le dé lo mismo todos los días. Sí, y también en términos nutritivos, hablemos claro, o sea, esa es la edad más crítica de los niños. Sí. La escuela pública debería tener de desayuno algo que sea científicamente probado como nutritivo. Y en cuanto a contenidos, profesor. Ahí voy. Entonces, usted se desayuna mal. Entonces, vamos a agotar el currículo. Aquí pasamos 10 años sin libros de texto. Desde 2012 hasta 2021, aquí el currículo que fue adecuado y modificado, nunca pudieron entregarle los libros de texto adecuados al currículo. En 2021 llega Roberto Fulcar y logra por primera vez darle 3.8 millones de libros a los niños que necesitaban, los libros actualizados, que fueron desde 2018 los trabajados. Con el nuevo Nuevo diseño. currículum. Ya por fin lo logramos. Los niños tienen sus libros de texto. De repente cambian al ministro y viene un nuevo ministro. Él dice que no, que esos libros no sirven, que él va a cambiar los libros, que el ministerio va a hacer sus propios libros. Al día de hoy, este estudio revela que menos del 5% de los niños a las escuelas públicas tienen todos los libros de texto que necesitan. Entonces, un niño que se pasa desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde sin la cantidad de libros de texto que necesitan, en un ambiente escolar que lamentablemente es inhumano, de miseria, en aulas sobrepobladas, aulas que tienen 40, 45 niños, sin una buena ventilación, sin un buen mobiliario. Señores,
es imposible. El aprendizaje es un fenómeno holístico, ecosistémico, integral, multifactorial, que no se da en esas guarderías que aquí quieren llamar escuelas públicas. Entonces, encima de eso, los talleristas, que fueron concebidos como una parte de la jornada escolar extendida para trabajar diferentes áreas, más allá de las de contenido, tampoco nunca han sido capaces de contratarlos. Entonces, la jornada escolar extendida se vuelve una guardería de 8 horas al día en pésimas condiciones, porque hay guarderías que tienen buenas condiciones, pero en pésimas condiciones y en un ambiente que no conduce al aprendizaje. El aprendizaje es un fenómeno que es muy medible, muy calculable, pero aquí lo que tenemos hoy en día son espacios esencialmente como guarderías. A los niños se les niega un derecho, que es el derecho al aprendizaje. A los docentes se les niega el derecho también de una enseñanza efectiva, y a la sociedad como ente general se le niega el derecho a la educación en esta era.